¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, especial, porque en este caso está siendo grabado por una circunstancia muy particular, muy especial para nosotros, que tiene que ver con el alumbramiento de Loreto, ya el segundo bebé, así que, ¿qué tal, Sí, Loreto? bien, estamos agradecidos a Dios porque ha sido un embarazo muy bueno y no he tenido ninguna complicación ni ningún problema grave. Y bueno, Dios ha acompañado y guiado todas las cosas y también todo el proceso de adaptación con Natanael y todas sus nuevas rutinas también ha sido muy bendecido por él. Así que solamente agradecimientos a Dios y a las personas que siempre preguntan y siempre escriben y hacen comentarios. Agradecerles de que están a la expectativa y también orando para que todo salga Que bien. se interesan por nosotros. Sí, entonces, y que nos tienen mucho aprecio. Entonces, La realmente verdad, muy agradecerles lindo. a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros y estar teniendo esa preocupación y estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y pedir que Dios nos acompañe en todo Esperamos que este al momento que proceso. ustedes estén viendo este material, las cosas estén yendo bien. Sí, Y bueno, para este momento hemos preparado un material muy lindo que acabamos de concluir. Hemos participado de una semana de oración junto a unos hermanos queridos de Honduras a la distancia. Y bueno, queremos compartir esas predicaciones, esos materiales con ustedes para que puedan verlos, puedan acceder a ellos. Así que a continuación vamos a presentar esos materiales, Loreto. sí, creo que van a ser de gran bendición para muchos. Muy bien, entonces esperamos que sea de bendición también para ustedes y que disfruten de esta semana de oración que compartimos con los hermanos del Grupo Fuerte Pregón de Honduras. Una situación que yo creo que nos ha pasado a todos nosotros. Tal vez la mayoría de todo lo que ustedes que están escuchando han pasado por esta experiencia que por haber entendido mal o no haber entendido bien algo, han sufrido unas consecuencias. Tal vez no tan dolorosas, otras también, ¿verdad? Muy dolorosas. Y hay un caso muy terrible. Hay un caso muy terrible que quedó registrado en la historia, en lo que es en el ámbito de lo que son plantas nucleares. Hay un caso que es el de Chernobyl. ¿Qué ocurrió? Esto fue en Ucrania y hubo una explosión en esta planta nuclear que trajo consecuencias muy graves. Y una de las causas es, bueno, esto ocurrió el 26 de abril de 1986. A la 1 de la madrugada, a la 1 de la mañana, ocurrió esta explosión terrible, donde se liberó átomos radioactivos, material radioactivos, en un espacio, hermano, miren, más de 150.000 kilómetros cuadrados. ¿Ves? Y en esto hubo una gran cantidad de muertos. Y saben ustedes que todavía se sigue sufriendo las consecuencias de esta explosión. Hay deformaciones, muchas personas sufren de deformación hasta de cáncer y siguen muriendo. Y no hace mucho, en el 2005, la Organización Mundial de la Salud arrojó una información que los muertos debido a esta causa, hasta el 2005, superan más de 9.000 personas. ¿A qué se debió esto? Bueno, además del diseño, ¿verdad? Que sufrió el diseño que tenía la planta, también se debe a la burocracia política. Ustedes saben que en ese tiempo todavía se tenía la secuela de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Pero como se hizo una prueba por pedido del gobierno de Rusia en ese momento, entonces las personas que hicieron la prueba no habían recibido las instrucciones adecuadamente y ellos no entendieron, pongan atención a esto, estas personas que operaron en la planta nuclear Chernobyl no habían entendido que su acción traería esta consecuencia grave, que todavía se está sufriendo. Así que es muy importante en nuestra vida entender y comprender.
Y esta palabra, lo que es entender, es una palabra muy importante en la palabra de Dios. Aparece muchas veces en la Biblia, en el libro de Daniel, y también aparece en el capítulo 12 de ese libro, del libro de Daniel. Lo que vamos a ver en estos minutos. Para comenzar, vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de congregarnos para orar y aprender de tu palabra. En este momento que vamos a abrir, Señor, la Biblia, guíanos con tu Santo Espíritu, que tu verdad sea exaltada y podamos conocer algo más de ti y de tu verdad que nos quieres enseñar. Gracias por estar con nosotros. Todo te lo imploramos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar el libro de Daniel. Y vamos a leer a partir de los últimos versículos del capítulo 11 y leemos el capítulo 12. En el capítulo 11 vemos ese conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. Así que vamos a leer a partir del versículo 43, Daniel 11, 43. Dice, se apoderará, está hablando del rey del norte. Y para los que tal vez no tienen un conocimiento qué significa el rey del norte y el rey del sur, bueno, el rey del norte es el papado, ¿no? Babilonia, la grande. Y el rey del sur es ese poder que no confía en Dios, podemos decir ateo, en el cual influye en los poderes políticos de este mundo, ¿sí? Está el poder religioso y está el poder político. Así que dice, hablando acerca del rey del norte, dice, se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y Egipto representa el mundo secular. Y dice, los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Aquí está haciendo un símbolo o una referencia de los países ricos como los países pobres. ¿Sí? Todo el mundo será dominado por este poder, por este rey del norte, en el cual dice que tendrá el control de ¿qué? Del oro y de la plata, que es la economía. Actualmente estamos viendo que el papado ha hecho reuniones con jóvenes, con muchos economistas importantes en el mundo, y que esto está orientado hacia eso, a que él pueda tener el control completo de la economía mundial. Y también eso lo vemos también lo de Laudato Si. Así que muy pronto vamos a ver cumplido esta profecía, donde dice que se apoderará de los tesoros de oro y plata, de Egipto, o sea, el control del mundo. Y mira lo que sigue diciendo el 44. Pero, dice, aunque tiene el control y va a tener el control del mundo, tanto lo que es la economía y también la parte política, como dice Apocalipsis 18, que los cuernos le darán la autoridad a la bestia. El 44 se presenta esta palabra importante, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces estamos viendo aquí que el rey del norte, que representa el poder papal, el poder religioso, en el cual recibirá la autoridad y el poder también del poder político. Entonces dice que recibirá unas noticias, o se dará cuenta, se enterará de unas noticias del oriente y del norte que lo van a atemorizar. Así que en ese momento es cuando dice que sale con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y los mares representan ¿quiénes? La población, muchedumbre, pueblos, lenguas, muchedumbre, y entre el monte glorioso, que es el pueblo santo de Dios. Así que dice, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Ahora caemos en el capítulo 12. Yo estoy siendo un poco rápido. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy dando por acentuado que ustedes conocen gran parte de este capítulo, ¿verdad? ¿Quién es el rey del norte? ¿Cuáles son las noticias de Oriente? Ustedes como fuerte pregón deben entender o conocer que esas noticias que vienen del Oriente y del norte es el último mensaje que se dará a este mundo. La amonestación final del norte, donde está el trono de Dios, como dice Isaías, en el norte, al trono, donde está la morada de Dios, y del oriente, donde dice que surge ese ángel con el sello de Dios. Así que oriente y norte tiene una relación importante con lo que tiene que ver con Dios. Así que esa noticia
¿A quién está haciendo referencia? A un pueblo de Dios que viene con ese mensaje final al mundo y que este poder, el rey del norte, se va a enterar. Y en ese momento, ven la secuencia, se da la noticia, él siente temor y en ese momento sale con ira a destruir. Y caemos en el capítulo 12, dice, pero en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Cuando se dé esa noticia y este poder salga con ira a destruir. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y varias veces aquí se nombra tiempo. Dice, en aquel tiempo será tiempo de angustia. ¿Cuál será tiempo de angustia? En aquel tiempo cuando se levante Miguel. ¿En qué tiempo será ese? Cuando el poder, el rey del norte, entonces salga a destruir a muchos. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todo lo que se haya inscrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, aquí aparece otra vez la palabra, los entendidos, porque entendimiento, entender, entendí, es importante en la Biblia y aparece varias veces en el libro de Daniel. Y mire cómo aparece también en el capítulo 12. Por lo tanto, entender lo que aparece en el capítulo 12 es necesario para nosotros. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento de la palabra, de las profecías, aumentará. Versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas o de estas cosas? Hermano, mire, aquí cuando él dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esas maravillas se está haciendo referencia, es a lo que está relatando el capítulo 12. O sea, al final del capítulo 11, cuando dice que hay una noticia, hay un fuerte pregón que se da en el mundo, este poder se levanta para destruir, pero dice, pero en aquel tiempo se levantará, será tiempo de angustia y será libertado los que se hayan escrito en el libro y habrá la resurrección. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces Daniel dice, bueno, Señor, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, versículo 7, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Tenga presente esto. Todas estas cosas se cumplirán, se terminará de cumplir. Versículo 8. Yo oí, pero no entendí, dice Daniel. Daniel no entendió. Daniel escuchó la respuesta. Daniel recibió esos eventos. Escuchó la respuesta hasta cuándo sería y dice que Daniel no entendió. ¿Por qué? Bueno, pues esas palabras estaban selladas. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El 9, pongan atención. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Si nosotros vamos a Apocalipsis 10, donde se presenta este mismo personaje, este mismo ángel que es Cristo Jesús, está haciendo un juramento que está haciendo referencia a este mismo evento aquí, este mismo juramento que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vamos a ver cuando dice, ¿cuándo será consumada ese misterio de Daniel 12? Si nosotros vamos a Apocalipsis 10, del versículo 1, Apocalipsis 10, versículo 1 dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza, que es Cristo Jesús. Y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, o sea, y hay un conocimiento de la profecía. Esas profecías que estaban selladas en Daniel ya se puede entender. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y el versículo 5 dice, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró. ¿Se recuerdan que en Daniel 12 este mismo ángel dice que levantó sus dos manos para jurar que sería por tiempos y la mitad de un tiempo? Ahora aquí dice,
Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más. Aquí cuando este ángel se levanta, jura que el tiempo no sería más. Si usted busca en otras versiones, la mayoría de las versiones dice que ya no iba a haber más demora, ya no iba a haber más dilatación. ¿Me explico? Usted puede buscar en las demás versiones y la mayoría dice que ya no iba a haber más demora. O sea, Dios o Cristo quiere que las cosas ya sucedan, terminan, para Él venir a buscarnos. Así que dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos los profetas. ¿Está haciendo referencia a quién? ¿A dónde lo anunció? En Daniel, que era también profeta. Ahora miren lo que pasa aquí. Aquí Cristo Jesús dice que ya no iba a haber más dilatación, ya no va a haber más demora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, pongan atención, en la voz del séptimo ángel, en el original dice, cuando Él esté por tocar la trompeta. ¿Ves? Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él esté por comenzar a tocar la trompeta. ¿Qué va a suceder? El misterio de Dios se consumará, se terminará de cumplir, se terminará de consumar. ¿Sí? ¿Cuándo se terminará de cumplir el misterio de Dios? En la séptima trompeta. Si nosotros vamos a la séptima trompeta, que es allí en Apocalipsis 11, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Los versículos anteriores, vamos a leer el versículo 16, dice, los 24 ancianos que estaban sentados en el trono delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. Ese que ha de venir en el original no aparece. ¿Por qué? Porque en la séptima trompeta ya es la venida de Cristo. ¿Me explico? Entonces diría, o dice, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras. Porque has tomado tu gran poder. En la Reina Valera dice, tú has reinado. Pero en el original dice, comenzaste a reinar. ¿Se recuerdan? Se levanta Miguel, en ese tiempo es cuando comienza a reinar. Ya se ha quitado sus vestiduras de sumo sacerdote y se ha colocado sus vestiduras de rey. Ahora viene a la tierra, ha sido ungido como rey. Y dice, tenga presente esto, hermano, porque esto es importante. Porque la séptima trompeta es en la segunda venida de Cristo. Lo dice el mismo Apocalipsis. Dice, las naciones se airaron. Mira la secuencia de esto. Esto es importante también que usted tome en cuenta. Las naciones, aquí hay una secuencia de eventos. Dice, las naciones se airaron, tu ira ha venido. ¿Cuándo viene la ira de Dios? En la séptima trompeta. Dice, tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpago, voces, truenos y terremoto y granizo, granizo grande. ¿Por qué se abre el templo y se ve el arca? Porque se terminó el tiempo de gracia. Esa es la séptima trompeta. Aquí vemos la secuencia muy claramente. ¿Cuándo suena la trompeta? Dice, después de la ira de las naciones. Te pregunto, hermano, quiero preguntarte. La ira de las naciones, ¿ya se ha cumplido? ¿Se ha levantado el rey del norte airado para matar y destruir al remanente de Dios? Todavía no. ¿Por qué? Porque no se ha dado la noticia, el fuerte pregón. ¿Me explico? Entonces dice, por eso dice, se airaron, está en pasado, se airaron, y en la séptima trompeta dice, se airaron, y tu ira ha venido en ese tiempo. Ok, entonces dice, ¿y qué involucra ese tiempo? A juzgar a los muertos. Aquí podría ser a los muertos que no están con Cristo, que ya ha sellado su destino.
También viene el juicio de los muertos en Apocalipsis 20 por el pueblo de Dios en el cielo, el juicio de revisión, que involucra también el juicio ante el trono blanco, donde serán destruidas estas personas que dice que resucitaron y están de pie estos muertos. Dice, muertos, están de pie. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tienen esperanza, ya no hay gracia. Pero miren aquí, el ángel de Apocalipsis 10 dice que el misterio de Dios se va a consumir en los días cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta. Ahora, yo pregunto, ¿a qué se refiere? ¿Qué involucra? ¿A qué se refiere el misterio que menciona este ángel en Apocalipsis 10? ¿Qué se refiere con ese misterio? ¿Qué involucra ese misterio? Bueno, yo estoy seguro que todos nosotros, o la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, hemos escuchado que ese tiempo, ese misterio está haciendo referencia es al tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, que se habla en Daniel 12. Pero si nosotros vamos a lo que dice Pablo en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, mire lo que dice. Aquí cuando Pablo está hablando de la resurrección. El ángel de Apocalipsis 10 dice, el misterio de Dios será consumado en los días cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta. Relaciona, trompeta, consumar el misterio. Pablo dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que el misterio también involucra la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y la transformación de los cuerpos de los justos vivos. Y eso aparece en Daniel 12, claro. Dice que habrá una resurrección, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. El 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ahora menciona trompeta, menciona misterio y menciona trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿A qué trompeta está haciendo referencia? A la séptima trompeta, a la última trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que el misterio que se va a consumar en los días cuando el séptimo ángel esté tocando la trompeta, involucra más que un cómputo de tiempo. ¿Sí? Ese misterio que menciona el ángel, no es solamente un misterio acerca del tiempos y la mitad de un tiempo, o el periodo de persecución. No, eso involucra otras cosas importantes que tiene que conocer el pueblo de Dios. Y Pablo menciona que es la resurrección. ¿Sí? Pero si volvemos a leer Daniel 12, vamos a leer Daniel 12 nuevamente, que ahí se menciona varias cosas, que es considerado como un misterio. ¿Por qué? Porque dice que estaría el libro sellado. Usted se va a dar cuenta, hermano, que además que se menciona que será tiempo de angustia, que va a haber una resurrección, que el pueblo de Dios va a ser perseguido por tiempo y la mitad de un tiempo, hay otra cosa que forma parte de ese misterio. Y que es importante que nosotros como pueblo de Dios, que estamos preparándonos para dar un fuerte pregón, podamos entender. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de tiempos peligrosos, yo quiero decirle algo, hermano. Yo quiero decirle algo. El tiempo peligroso para el pueblo de Dios no vendrá cuando no haya un remanente preparado. Dios no va a permitir que los vientos se suelten cuando no hay un pueblo sellado. ¿Me explico? Cuando dice Daniel 11 que se levantará este rey del norte para matar y destruir a muchos. ¿Cuándo? Cuando hay una noticia, cuando se dé ese fuerte clamor o ese fuerte pregón, esa amonestación final. Pero para que haya una amonestación final con poder, tiene que haber un remanente preparado. Entonces, si ponemos la mirada
si ponemos la mirada es cuando se levante la bestia, cuando se levante la bestia, cuando se levante la bestia, entonces estamos dejando pasar el tiempo y no estamos preocupados por lo que debemos estar preocupados. Porque esta noticia se dará con poder, es porque hay un pueblo que ha sido preparado para dar esta noticia. ¿Me explico? ¿Y quiénes son los que dan estas noticias? Dice el versículo, eso es lo que forma parte del misterio también. El versículo 10. Muchos serán limpios, versículo 10 de Daniel 12. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los limpios entenderán. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los que van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? Los que entiendan. Si nosotros leemos detalladamente, porque dice, después que se menciona, cuando se hace esa declaración, que muchos serán, y miren que dice muchos, igualmente dice el capítulo 11, dice que saldrá con ira para destruir y matar a muchos. Ese muchos está haciendo referencia y nos está llevando a quién, a aquellos muchos que han sido purificados, han sido blanqueados y están limpios. Pero ¿quiénes son los que van a ser purificados, emblanquecidos y limpios para dar ese último pregón, esa última noticia con poder? Tanto así que el rey del norte saldrá atemorizado y con ira para destruir a esos muchos. ¿Quiénes son los que van a ser purificados, emblanquecidos? Entonces, el mismo versículo lo dice, los que entiendan. ¿Ve? Entonces, la pregunta es, ¿los que entiendan qué? ¿La secuencia de los eventos solamente? ¿Los que entiendan qué? ¿Qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Los que entiendan qué? Por eso, hermano, que yo le digo que esta palabra es importante, entender. ¿Lo que entiendan qué? Dice, y aquí en Daniel 12 se hace una distinción entre dos grupos importantes. Los impíos actuarán impíamente, dice, y ninguno de los impíos entenderá por qué estas personas actúan impíamente, porque no entienden. Y no está haciendo referencia solamente a que no entienden los eventos o el tiempo y la mitad de un tiempo, no está haciendo solamente referencia a eso. Dice, como ellos no entienden, no han sido purificados, no han sido blanqueados, por lo tanto, actúan impíamente. Y está el otro grupo que dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Estás viendo? ¿Quiénes son los que van a ser purificados? Los que entiendan. La realidad, hermano, no es que los purificados, entre comillas, los que se sienten justos, los que se creen justos, son los que van a ser, los que van a entender. No. Es los que entienden, los entendidos serán purificados. ¿Se nota la secuencia? ¿Entiendes? Serás purificado. ¿Purificado de qué? Bueno, del pecado. Eso hace una relación importante con el tiempo en que estamos, con la purificación del santuario. ¿Sí? Esto lo podemos ver también en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán. ¿Ves? ¿Entiendes? Resplandecerás. ¿Entiendes? Serás purificado. Y eso forma parte del misterio que menciona el ángel. Ahora, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que entender? Porque miren, hermanos que me están escuchando, yo tengo un deseo de que Dios me purifique, de que Dios me limpie mis pecados, pero no solamente es que me limpie los pecados que yo tengo registrados en el cielo, que tal vez tengo registrados, sino que me los limpie aquí, en mi mente. Y eso es lo que involucra la purificación del santuario. Cuando el pueblo de Dios, el remanente, deje de cometer pecado, entonces ya no hay qué pecado llevar al santuario, por lo tanto, da oportunidad a que se purifique. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene que ocurrir en Daniel primera? ¿Qué tiene que ocurrir en nosotros, en ese remanente? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿O qué tengo que entender para que yo pueda ser purificado? ¿Será entender tiempo y la mitad de un tiempo? ¿Por qué lo repito?
porque se ha creído que el misterio de Dios involucra solamente ese periodo de tiempo. Cuando involucra otras cosas. Pablo dijo, la resurrección de los justos y la transformación del cuerpo de los justos. Pero también involucra esa maravillosa verdad, querido amigo, esa maravillosa verdad de que el que entienda va a ser purificado, va a ser limpiado y emblanquecido, resplandecerá. La pregunta es, que tengo que entender entonces, si nosotros vamos a Jeremías, mira lo que dice Jeremías 9, Jeremías capítulo 9, vamos a leer los versículos 23 y 24. ¿Qué tengo que entender? Así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no confiemos en estas cosas que tenemos, donde tal vez colocamos nuestro apoyo, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, donde yo me siento completo con esto me ayuda a defenderme en la vida. Dice, no te sientas orgulloso de eso, no te alabes en esas cosas. ¿Qué es lo que tengo que alabarse? Dice, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Ya podemos entender entonces qué es lo que entienden estas personas que llegan a ser limpias y purificadas. En entenderme y conocerme, sigue diciendo, y esto lo está diciendo Jehová, dice que yo soy Jehová, entender que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿Ves? ¿Qué es lo que tengo que yo entender? ¿Qué es lo que tengo que conocer? Conocerme a mí, a Jehová, dice aquí Dios. Conocerme a mí. Y este es un conocimiento, hermano, personal. Esto no es un conocimiento por medio de otra persona, es un conocimiento personal entre la persona, el hombre caído, el que quiere ser limpio, y Jehová. ¿Y qué es lo que esta persona conoce de Jehová? Mira lo que dice. Porque hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Entonces él dice, porque estas cosas son las que me agradan. Quiere decir que Dios está diciendo, ustedes conocen esto de mí. Si ustedes lo conocen, es con la intención de que esto también se refleje en ustedes. Justicia, misericordia. Porque estas cosas son las que me agradan. Y si son las que me agradan, yo quiero que esté también en ustedes. ¿Sí? Mira lo que dijo este psicólogo y psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung. Yo no sé si era ateo, yo no sé, pero esta frase es algo, tiene mucha verdad. En el comportamiento, en la actitud humana. Mira lo que dijo, es también conocido como Carl Jung. Carl Jung dijo, si uno no entiende a otra persona, tiende a considerarlo un loco. Imagínense, ahora, eso es cierto, lo dice un psicólogo y psiquiatra, Carl Jung. Él dice, si uno no entiende a otra persona, uno tiende a considerarlo un loco. Ahora quiero decirle, queridos hermanos, y algún amigo si está viendo, la mayoría de los habitantes de este mundo, en toda la historia de esta tierra, hemos caído en esta actitud que dice este psicólogo con respecto a Dios. No hemos entendido, el ser humano no ha entendido y por lo tanto lo considera loco. Las cosas de Dios es una locura para aquel que no entiende. Ahora te voy a decir algo. Y vamos a ver entre varios grupos que no han entendido. Y yo me incluyo como ser humano caído, también me incluyo allí. Que no he entendido a Dios, esa verdad importante, de entenderlo a Él, comprenderlo y conocerlo. ¿Ve? Los antediluvianos eran personas increíblemente más inteligentes que cualquiera de nosotros. Y ellos no entendieron. Imagínense, no entendieron. Ahora la pregunta es, ¿qué no entendieron ellos? Vamos a Mateo 24. Cuando Jesús hace referencia al tiempo del fin, Mateo 24, vamos a leer versículo 38.
Dice, pues como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. ¿Qué ocurrió? Noé entró en el arca y ¿qué pasó? No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿qué no entendieron los antediluvianos a pesar de que Noé entró en el arca? ¿Qué no entendieron? ¿Que venía un diluvio solamente? Mira, hermano, y le pasó a estas personas que eran súper inteligentes. Personas que venían cerca del tiempo de la creación del hombre. Unas personas que utilizaban su cerebro al 100%. No entendieron. Vamos a ver Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2 nos dice algo que no entendieron ellos. Nos da una pista. Segunda de Pedro 2, el versículo 5, mire lo que dice. Porque Noé no solamente predicó de que venía un diluvio, él predicó otra cosa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Saben ustedes lo que significa pregonero? Pregonero es predicador, o sea, él predicó, él enseñó la justicia. ¿Y qué es la justicia? La obediencia a Dios. Pero en Mateo 24 Cristo dijo, no entendieron. Y el mismo contexto nos explica que esto es cierto. Ellos no entendieron que Dios exigía justicia o de que se puede vivir la justicia. Vamos a Mateo 24 de nuevo. Mateo 24, los quedamos en el versículo 39. Volvemos a leer. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice Cristo, después que menciona a los antediluvianos que no habían entendido, dice, entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado, es como el diluvio, será tomado para condenación. Estas personas fueron tomadas para desaparecer de la faz de la tierra, ¿sí? A veces se enseña, bueno, otras denominaciones que dice que este es tomado para que no sufra el tiempo de angustia. No, aquí tomado, haciendo referencia a los tiempos del diluvio, es la persona que sufre la condenación, es tomado, es quitado, es desaparecido de la tierra. Y el que es dejado, como Noé, es porque ha sido ¿qué? Ha sido obediente. Por eso uno será tomado y otro será dejado. Pero ¿qué pasó con los antediluvianos? No entendieron o no quisieron entender. El entender de los antediluvianos o el no comprender o el no querer entender no solamente involucraba que venía un diluvio. Hay otra cosa, que es lo que dice Jeremías. En conocerme a mí, dice Jehová, que hago misericordia y justicia en las personas. Porque Noé no solamente dijo que vendría un diluvio, él predicó justicia, pregonero de justicia. Y los antediluvianos no entendieron. La palabra entender es esta que aparece en griego, que significa conocer, especialmente a través de la experiencia personal. Mira lo que dice, es una experiencia personal, el conocer es una experiencia personal, un conocimiento de primera mano. Por lo tanto, los antediluvianos no quisieron conocer a Dios. No se interesaron en entender la verdad de Dios. Lo mismo que pasó con Caín. Caín no entendió a Dios y para Caín Dios era un loco. Que Dios estaba equivocado, que Dios es un loco, cómo sacó a sus padres del huerto del Edén, ¿por qué vas a aceptar el sacrificio o la ofrenda de Abel y no el mío? Tú eres un loco. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Y qué pasó cuando esta persona no entiende a Dios y no comprende a Dios? Mata a su hermano. No practica justicia. Y eso lo entendieron los antediluvianos. Pero no solamente, ahora, lo triste es esto, no solamente los antediluvianos no entendieron o no quisieron entender, sino que el pueblo de Israel, ese mismo pueblo que dice que somos pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham, tenemos el santuario, tenemos la ley, tenemos los escritos de Moisés,
tampoco entienden. Mira lo que dice, vamos a Isaías. Isaías 1. Isaías 1. Dios coloca al animal, imagínense esto, Dios coloca al animal por encima de estas personas. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. El buey conoce su pesebre o el establo. El asno a su establo, el buey a su señor. Pero dice, Israel, aquel pueblo que dice que me conocen o que tienen el santuario, no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué involucra el no entender? ¿Qué involucra el no entender? ¿Cuál es el resultado del pueblo de Israel de no conocer o entender a Dios? Mira lo que dice el versículo. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Aunque ustedes hagan su santa convocación, aunque ustedes se reúnan en el santuario, aunque sacrifiquen el cordero y hagan esas oraciones, yo no los voy a oír. ¿Cuál es la causa? Porque no me entienden. Mira lo que sigue diciendo. Llenas están de sangre vuestras manos. Ustedes hacen alarde de que son descendientes de Abraham, de que tienen el santuario, de que tienen el cordero, de que tenemos las santas convocaciones o las fiestas. Pero ¿qué pasa con ustedes? Tienen las manos llenas de sangre. ¿Qué representa eso? Pecado, odio a su prójimo. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Por eso que Jehová decía, Israel no entiende. Tienen todos estos privilegios, los escritos de Moisés, la ley, el santuario, descendientes de Abraham. Estas leyes importantes de economía y salud, lamentablemente, viven en pecado. Mira lo que dice Jeremías 4. Jeremías 4 acerca del pueblo de Israel también. Lo explica más claro. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. ¿Ves? Otra vez la palabra, conocer, entender. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes. Qué triste es esto, hermano, querido. Qué triste es esto, que el pueblo de Israel es el pueblo que ha sido más privilegiado de todos los pueblos de este mundo, y que el mismo Dios diga, son necios, hijos ignorantes y falto de entendimiento. ¿Ves? Entendimiento. No entienden. Son sabios para hacer el mal. Eso es terrible, chico. Eso es terrible. No entienden. Y era el pueblo de Dios. Los antediluvianos no entendieron la justicia que se pregonó, que se predicó. Estas personas, los israelitas, tampoco entendieron. Quisieron poner su propia justicia y no la justicia que viene por el Mesías, que era Cristo Jesús. No entienden. Están apoyados, están confiados en que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido, no importa si pecamos. No entienden. Y saben ustedes, hermanos, ¿por qué no entienden? Porque no hay un conocimiento, no hay un conocimiento claro, un conocimiento concienzudo acerca de Dios. No hay esfuerzo para conocer a Dios. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Dios le ha provisto todos los medios para que hagan el bien. Y dice, no saben hacer el bien. Que no entendieron. Y eso lo entienden esos muchos que aparecen en Daniel 12. Como entienden, como ellos sí comprenden, como ellos sí han conocido a Dios, entonces serán limpiados, blanquecidos y purificados. Y ese misterio que menciona el ángel de Apocalipsis 10 se consumará. Es el evangelio obrando en estas personas que no se consideran justas, sino faltos de justicia, y serán blanquecidos y purificados con el mismo proceso que está Cristo haciendo en el santuario celestial, purificando el santuario.
Alábese esto en lo que debe de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia. Por eso que tan claramente lo dice Juan, el que dice que me conoce, pero no guarda mis mandamientos, es mentiroso. ¿Ves? El que dice que me conoce, pero no guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de la ley o de los mandamientos? Amor a Dios, que se muestra amando al prójimo. Entonces, si yo no amo a mi prójimo es porque no he conocido a Dios, que por medio de ese conocimiento es que yo puedo ser transformado, puedo recibir ese poder para ser misericordioso y actuar con justicia. ¿Y qué es actuar con justicia? Amando a mi prójimo. Eso no lo entendieron los antediluvianos, no lo entendieron los israelitas. Ahora te voy a mostrar, tampoco lo entendieron los fariseos. Vamos a Marcos 3. Marcos 3:6, mire lo que dice. Y los fariseos eran doctores de la ley. Marcos 3:6 dice, mira que los fariseos eran personas que dice que oraban en las plazas, diezmaban todo, hermano, todo literalmente. Estas personas lo diezmaban, cumplían los ritos. Y Marcos 3:6 dice, salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y aquí destruirlo es asesinarlo. Y los fariseos creían entender. No lo entendieron los antediluvianos, no entendieron los israelitas, los fariseos tampoco. Ahora, los discípulos, lamentablemente tampoco entendían. Mira lo que dice ahí mismo en Marcos 7. Marcos 7, 18 dice, y él les dijo, o sea, Cristo Jesús les dice a los discípulos, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Él le dice, Jesús se sorprende y dice, ¿ustedes también están así como los fariseos sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de afuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Y el versículo 22 dice, pero decía esto de lo que sale del hombre. Eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Así que no entendían tampoco los fariseos. No lo entendían. Ahora, un doctor de la ley, Nicodemo. Vamos a Juan 3. Nicodemo tampoco entendía. Y Nicodemo era un hombre honrado entre el cuerpo de fariseos. Esta persona era doctor de la ley, de las escrituras, interpretaba las escrituras y las enseñaba. Hermano, ¿no entendía? Juan 3, mire lo que dice. En la conversación con Jesús, Nicodemo dice y le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Un doctor de la ley haciendo esta pregunta. Cristo le dijo del nacimiento, que hay que nacer de nuevo para entrar o ver el reino de Dios, y estos son términos que son tan presentes en el Antiguo Testamento. El nuevo nacimiento, un nuevo corazón donde esté mi ley, un espíritu nuevo, todo eso está en el Antiguo Testamento. No era algo, Cristo no está mencionando algo que era un misterio o que no está en la Escritura. Cristo mencionó algo que estaba en la Escritura, pero esta persona, que era doctor de la ley, se sentía superior a Cristo Jesús, no entendía. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que Cristo le explica. Y saben ustedes, hermanos, saben ustedes que esta fue podemos decir, que es la única vez que Cristo explicó detalladamente,
plenamente esta verdad y fue a un doctor de la ley que fue Nicodemo. Por lo tanto, aquí tenemos que ver Nicodemo, la conversación de Jesús con Nicodemo nos enseña algo importante que tenemos que nosotros entender. Nicodemo no entendía y Cristo se lo explicó. ¿Me explico? Y es lo que nosotros debemos entender. Para poder formar parte de ese grupo que dará la última noticia a este mundo en donde el rey del norte se va a levantar para destruir a esos muchos que han sido purificados y emblanquecidos, porque ellos sí han entendido. Entonces dice, y yo le doy gracias a Cristo Jesús por la respuesta que le explicó a Nicodemo. Por eso que Cristo le dice, mira, Nicodemo, tú siendo doctor de la ley, no entiendes. Tú que tienes que explicar estos principios importantes, estos principios espirituales y eternos al pueblo. Oye, tú siendo maestro, ¿no entiendes? Y yo le di gracias a Dios, querido hermano, que Nicodemo no tuvo vergüenza de hacer esta pregunta. Y esta pregunta es la pregunta que nosotros, todos nosotros, debemos conocer, entender, comprender, asimilarlo. La pregunta que hizo Nicodemo. Le doy gracias a Dios que Nicodemo pudo tener esa valentía de hacer esa pregunta. Y también que Cristo se la respondió. Nicodemo preguntó, versículo 9, le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Esto es importante, hermano, porque Cristo le explica el cómo y no el qué. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que muchas veces se habla de que tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que dejar la música, tienes que prepararte, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y la gente se pregunta, sí, está bien, pero enséñame cómo. No entiendo. Y Cristo, menos mal que estuvo, hermano, Cristo tuvo la compasión, la disposición de responder esa pregunta a Nicodemo, porque esa es la respuesta que necesitamos todos nosotros. No es tanto el qué es importante, pero es el cómo, Señor. ¿Cómo hago esto? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Alábese esto el que debe de alabarse, en conocerme y entenderme a mí que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia. Y esa fue la respuesta que le dio Cristo Jesús, aunque usted no lo crea. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Vamos a leer ahí mismo cuando luego Nicodemo hace la pregunta, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? O sea, si no entiendes estas cosas que son principios terrenales, son espirituales, ¿cómo vas a entender las cosas que yo te diga de las cosas celestiales? Entonces dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora aquí está Nicodemo, está entendiendo algo. Esta historia de Moisés levantando la serpiente de bronce era algo familiar para Nicodemo. Nicodemo, hermano, querido amigo y hermano, Nicodemo, en ese momento fue cuando entendió la historia, la enseñanza de Moisés levantando esta serpiente de bronce. Se le explicó Cristo Jesús. Nicodemo comenzó a entender el significado, la enseñanza de esa historia. Lo guardó en su corazón, Nicodemo. Así que tenga presente qué es lo que dice Cristo. Nicodemo dice, Señor, ¿cómo se hace esto? Yo estoy contento con esta pregunta. Es el cómo. ¿Cómo, Señor? Porque yo soy débil. ¿Cómo, Señor? Porque yo soy caído. ¿Cómo, Señor? Porque yo tengo problemas de pecado. ¿Cómo, Señor? Porque yo soy una persona imperfecta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y la respuesta de Cristo fue, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué involucraba esa historia? Bueno, esa historia involucra esa experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando por desobediencia la protección de Dios se quitó, así que estas serpientes ardientes invadieron el campamento y picaron a estas personas. Y eran culebras venenosas. Y Dios le manda a Moisés y le dice, mira, hazte una serpiente de bronce, levántala en una estaca y manda
aquella persona que quiere curarse, que vea la serpiente de bronce. Y esta persona que hacía caso, porque era un mandato de Dios, era un plan de Dios, no era un invento de Moisés, aquella persona que estaba tirada en el piso sufriendo de la picada de veneno, de la picada de la serpiente, veía la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Ocurrió un milagro increíble. Solamente con mirar era sanada del veneno, era librado de la muerte. Y aquella persona que no creía, es una locura, Dios es loco. El que considera a Dios que no entiende, considera a Dios que es loco y no lo hace. ¿Y qué pasó? Murió. Aquellas personas que sí entendieron, que sí comprendieron con mirar. ¿Qué significa mirar? ¿Qué es lo que quería enseñar Jehová, Dios, con que mirara? Contemplar. Cristo, Jehová en Jeremías dice, conocerme a mí. ¿Cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede conocer? ¿Sabe usted, querido amigo y hermano, que la mayor revelación de Dios fue Cristo Jesús en la cruz, en su sacrificio por el ser humano? Allí se reveló con mayor claridad el carácter bondadoso y hermoso de Dios, del Padre Celestial. Cuando nosotros tratamos de conocer a Jehová, cuando nosotros tratamos de conocer a Dios, mirando, contemplando a Cristo en la cruz, comenzaremos a ser limpiados del pecado. No lo entendieron los antediluvianos, no lo entendieron el pueblo de Israel, no lo entendían los fariseos, no lo entendían los discípulos. Nicodemo, doctor de la ley, descendiente de Abraham, tampoco entendía. Necesitamos entenderlo. No es solamente, hermano, no es solamente entender los tiempos o saber de que vienen tiempos peligrosos. Es conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú pasas contemplando a Cristo para conocer al Padre Celestial? Porque Cristo en la Biblia dice que es un testigo fiel y verdadero. ¿Él es testigo de qué? Del verdadero carácter de Dios. Mira lo que dice, antes de leer este versículo, mira lo que se dice de los antediluvianos. Patriarcas y Profetas, en la página 73 dice, no fueron las multitudes o la mayoría de las que se colocaron de parte de lo justo. Está hablando de los antediluvianos en el tiempo de Noé. Dice, no fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. Y eso sigue sucediendo hoy día. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. ¿Te das dando cuenta que Noé no solamente predicó que vendría un diluvio, sino que también cómo se puede vivir obediente a Dios y vencer el pecado? Y Noé fue considerado fanático. ¿Ves? Eso es lo que pasa con aquello que no entiende. El que no entiende considera al otro loco o fanático. Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo, no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo, y lamentablemente esto se sigue repitiendo en el pueblo de Dios. Podemos pecar, podemos tener esos malos pensamientos, podemos tener esas malas actitudes, podemos cometer este pecadito aquí, este pecadito allá. Total, no moriremos, somos el pueblo de Dios. Y esto sucede cuando no hay un conocimiento. No hay un conocimiento de Dios por medio de Cristo Jesús, para que seamos limpiados, emblanquecidos y purificados. Esto lo explica claramente Zacarías. Vamos a Zacarías 12. Zacarías 12, mire lo que dice. Y esto es poderoso y es tremendo. Zacarías 12, versículo 10 dice, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán, ve lo que dice, mirarán, contemplarán, y otra palabra también, mirarán, contemplarán a mí, a quien traspasaron. ¿Con qué los traspasaron? Con los pecados. Solamente podemos entender la gravedad del pecado cuando miramos y contemplamos a aquel que nuestros pecados traspasaron. Eso es lo que está diciendo Zacarías. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán.
Solo puede existir arrepentimiento genuino cuando hay una contemplación de Cristo Jesús en la cruz. Y cuando conocemos al Padre Celestial por medio del sacrificio de Cristo allí clavado en la cruz, viene un arrepentimiento y un odio hacia el pecado, a esos pecados que clavaron a Cristo Jesús, a esos pecados por los cuales Cristo murió. El odio hacia el pecado y el amor hacia la justicia no puede nacer naturalmente en el hombre caído. Por eso que Dios dice, conocerme a mí. Por eso que Cristo dijo, mira la serpiente de bronce como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y Jehová en Zacarías dice, cuando me miren a mí, entenderán entonces lo horrible que es el pecado. Habrá lloro, como se llora por un hijo unigénito y se afligirá por él como quien se aflige por el primogénito. Hay aflicción, hay dolor, hay arrepentimiento genuino. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando miremos a quien traspasaron nuestros pecados. Cristo no fue clavado en la cruz por causa de los judíos, no fue clavado por los pecados de mi prójimo, mi pecado. Y cuando yo entienda eso, entonces va a ocurrir lo que ocurrió en Cristo, como dice Hebreos 1. Cristo amó la justicia y odió la maldad. Eso es lo que tenemos que entender y comprender, hermano. Y cuando entendemos y comprendemos realmente esta maravillosa verdad que enseña Jehová en toda la Biblia, seremos limpiados, emblanquecidos y formaremos parte de ese remanente final que dará la última amonestación con poder, porque han sido limpiados. No hay pecado. Capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo, cuando miramos a la cruz, cuando contemplamos a Cristo en la cruz, ¿qué es lo que sucederá? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Está viendo la secuencia? Hay contemplación de Cristo en la cruz, conociendo al Padre, allí a los pies de Cristo Jesús. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Enséñame, quiero conocerte. Y cuando contemplamos y tratamos de conocer al Padre Celestial, la verdad, a través de Cristo, hay un manantial donde se dice que somos purificados y limpiados. Se cumple lo que dice Daniel. El que entienda será limpiado, emblanquecido y purificado. No le estoy, hermano, quitándole la buena intención. No le estoy quitando la buena intención de estudiar sobre los eventos finales. Claro, está en la Biblia y hay que estudiarlo. Pero no deja a un lado, hermano, no se crea que usted ya conoce a Dios. No crea que ya usted lo entiende todo. El principal conocimiento que nos dará salvación es conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Cristo lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ese misterio que habla Apocalipsis 10 involucra más que cómputos de tiempo. Involucra ese lavamiento del remanente. Victoria sobre el pecado, la obra del evangelio obrando en el corazón de estas personas que creen. Pablo dijo en Gálatas 6:14, Pablo estaba claro en esto y mire lo que dice. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa aquí gloriarse? Es una palabra en griego que es lo que mantiene erguido a una persona. ¿Me explico? La palabra que utiliza aquí gloriarse, que es jactarse, es lo que mantiene erguido a una persona, así, ¿verdad? Y en sentido figurado es esa confianza por la que la persona vive, dada por Dios, esa confianza que da Dios. Ahora, esta palabra también tiene connotación de jactarse por tener esa base. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta palabra también significa, y es lo que experimentaba Pablo. Por eso que Pablo dice, lejos esté de mí en gloriarme en otra cosa, sino es en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando dice gloriarse en la cruz de Cristo? Gloriarse. Y cuando nos gloriamos en Cristo, en la cruz de Cristo, dice, el mundo está crucificado para mí. O sea, el pecado muere para mí. Que es la enseñanza que aparece en la Biblia. Los antediluvianos no lo entendieron, los israelitas no lo entendieron, los fariseos no lo entendieron, los discípulos no lo entendían y Nicodemo tampoco entendía. Entonces Pablo dice aquí, mira,
solamente gloriarme en la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que significa esto? Esa jactancia, ese gozo de ¿qué? De tener la base de las operaciones para tratar con éxito un asunto. Eso es lo que significa esta palabra, lo que significa en griego. ¿Ves? Jactarse de qué? De tener la base, pongan atención, tener la base de las operaciones correctas para tratar con éxito un asunto. Ahora te pregunto, ¿será que en la cruz, en el sacrificio de Cristo, tenemos las operaciones correctas para tratar con éxito el asunto del pecado en nuestra vida? Ahí está, por eso que Pablo dijo, me glorifico en la cruz de Cristo y el mundo está muerto para mí. Por eso que en toda la Biblia está esta enseñanza. Conozcamos a Dios, al Padre Celestial, a través de Cristo Jesús. Y seremos limpiados. Cuán importante es entender esto, hermano. Cuán importante es comprender esto. Miren esta cita del Espíritu de Profecía. Por la fe, hijos e hijas de Dios, 299. Por la fe en Jesucristo el corazón acepta la verdad y el instrumento humano se purifica y se limpia. ¿Ves? Hay una consecuencia. ¿Cuándo se purifica y se limpia? Cuando por la fe en Jesucristo esta persona acepta la verdad. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora miren la pregunta que hace aquí. Esta pregunta es importante. ¿Es posible ser curados mientras pecamos a sabiendas? Y la respuesta es absoluta. No. Esto no es relativo, esto es absoluto. ¿Es posible ser curado mientras pecamos a sabiendas? No. Es la fe genuina la que dice, sé que he pecado, pero también sé que Jesús me ha perdonado, porque lo he confesado, y en adelante resistiré la tentación con su poder mediante Él. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, al morar en Él, se purifica, como Él también es limpio. Alberga en el alma un principio permanente que lo capacita para vencer la tentación. Motor, causa, resultado. La fe en Cristo Jesús, contemplar, entender su verdad, me lleva a que yo sea limpiado, purificado del pecado. Esa es la verdad que presenta la Biblia. La mayoría de este mundo, incluyéndome a mí como ser humano caído, no hemos entendido. Nos parece locura. Nos parece locura. No, esa verdad, eso es locura de Dios. Termino con esto. Una oportunidad, hubo un anuncio en el tiempo cuando el telégrafo era el medio de comunicación más rápido, de larga distancia, el telégrafo. Hubo un anuncio en el periódico que se necesitaba personas que pudieran trabajar con el telégrafo, o sea, con el código Morse. Y un joven anotó la dirección y fue. Cuando llega, habían 7 personas esperando, primero que él. Habían 7 personas allí. Él entra y ve un cartel en el fondo del recinto donde dice que tome un formulario y lo llene, ¿sí? Que coloque su información y que espere allí hasta que sea llamado. Así que este joven escribe el formulario, o sea, lo llena con su información y entre ruidos de telégrafo, entonces él escribe y se sienta. De repente el joven se levanta y entra a la oficina. Y las personas que estaban allí, esas 7 personas, dicen, bueno, pero ¿por qué este muchacho que viene llegando, esta persona que viene llegando es un abusador? ¿Cómo es que entra y si nosotros estamos primero? Al rato, pues ellos comenzaron a murmurar y a quejarse. Entonces, al rato, sale el gerente y le dice a los 7 allí y le dice, mira, ustedes se pueden ir, el empleo se lo hemos dado a este joven. Y estas personas indignadas, estas 7 personas indignadas, le dice, bueno, pero esto es injusto. Nosotros tenemos tiempo aquí esperando. Esta persona llega de último, entra sin permiso a la oficina y tú le das el empleo a él. Y el gerente dice,
Bueno, lo que pasa es que él entendió el mensaje. Por medio de la clave Morse, nosotros hemos anunciado, si entiendes este mensaje, entra a la oficina para darte el empleo. Ustedes no entendieron el mensaje, él lo entendió, así que el empleo se lo damos a él. Cuán importante, querido amigo y hermano, es que entendamos el mensaje que quiere dar Dios. Porque aquí no está en juego si yo obtengo un empleo o no. Está en juego mi salvación, el destino, mi vida eterna. Cristo lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Espero en Dios que en tu corazón pueda nacer ese deseo de conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. De que tú tengas esa sed cada día y ese hambre de la justicia de Cristo, que solamente se puede obtener es por medio de su favor, por medio de Cristo Jesús. Y que podamos entender, hermanos, que para pasar estos tiempos peligrosos con éxito es conociendo a Cristo. Es importante conocer los eventos, las señales, pero lo que manda Dios es conocer más a Él, conocerlo a Él. Porque los eventos y los periodos no me van a limpiar de pecado. Lo que me limpia de pecado es la contemplación de Cristo Jesús, que me revela el verdadero carácter del Padre. Y cuando yo contemplo, ocurre un milagro. ¿Cuál es el milagro? La transformación de mi mente. Jehová, hago misericordia y justicia. Y esas son las cosas que me agradan, y eso se va a reflejar en aquella persona que trata de conocerlo y lo contempla cada día. ¿Quieres tú conocer a Cristo Jesús y al Padre Celestial, que es un Dios de amor? Y que esa relación es lo que va a fortalecer y es lo que va a mantener al remanente de pie en el tiempo del fin. Que el Señor te bendiga grandemente y voy a concluir con una oración. Así que inclinemos el rostro para hablar con Dios. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tiempo de compartirla. Gracias porque tenemos tiempo todavía de estudiarla. Y te pido, Señor, de que nosotros, todos nosotros, podamos tener el privilegio, podamos tener la bendición de entender tu mensaje que has dejado en la Biblia. Ese mensaje que la mayoría del mundo lamentablemente no ha entendido todavía. Pero permite, Señor, que nosotros seamos parte de ese grupo que serán entendidos, comprenderán y serán purificados. Que podamos ser parte de ese remanente en el cual será sellado y que estará de pie cuando vengas a buscarlo. Pero que también nos capacite, Señor, por medio de ese conocimiento para que podamos ser luz a otros y llevarle ese mensaje poderoso también a otras personas en este mundo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por escucharnos y sabemos que ese es tu mayor deseo para con nosotros. Te lo pedimos, te lo imploramos y te lo agradecemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.